terminado el tema que vamos desarrollando las preguntas del manual que estén relacionados a ese tema, ¿sí? De esa manera vamos a ir trabajando. Bien, vamos a empezar. Entonces, uno de los primeros temas que vimos este bimestre fue el de ciclo celular, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ciclo celular, vamos a ver todas las etapas, ¿no? Vamos a recordar a las etapas que han ocurrido, ¿no? Y que forman parte de este ciclo. A ver, ¿cuántas etapas tiene el ciclo celular, chicos? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuántas etapas tiene el ciclo celular? 3. 3. A ver, vamos a ver. Vamos a ver en el chat. 3. Entonces, miren, cuando hablamos del ciclo celular, vamos a hablar que tiene de manera general 2 grandes etapas. Miren, la interfase, que le he puesto por acá, y la etapa de división, ¿verdad? Interfase y división. A su vez, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la interfase está dividida en 3 etapas, ¿no? En 3 etapas, mientras que la división tiene 2. Entonces, cuando hablamos de etapas o fases del ciclo celular, de manera general son 2 grandes etapas, ¿no? La primera, que es la interfase, y es como hemos puesto por acá, es una etapa de preparación de la célula, ¿no? Una etapa de preparación para que ella luego pueda dividirse, ¿no? Y esa etapa de preparación, a su vez, está dividida en 3. La etapa G1, que es una etapa de crecimiento, acuérdense, ¿no? La S, que es la fase de síntesis, donde se va a duplicar el material genético. Y luego viene la fase G2, que es una fase en la que básicamente la célula ya va a tener todo el material duplicado, va a tener la cantidad adecuada de proteínas, ¿no? Y tiene también, ¿qué cosa? Tiene gran cantidad de energía, es etapa en la que va a producir energía. ¿Y qué ocurre? La célula ya está lista. ¿Lista para qué? Para iniciar su división celular. Entonces, miren, tenemos 2 grandes fases en el ciclo celular. La fase de acá, la interfase, que es una fase de preparación, y la etapa de división, que fíjense es la más cortita, ¿no? En el caso de la interfase empieza acá, acuérdense, es la etapa más larga, como ven en esta zona, es la etapa más larga, ¿no? ¿Y qué ocurre? Está dividida en 3. La primera, que es la etapa G1, donde la célula, ¿qué hace? Duplica su cantidad de organelas, empieza a sintetizar proteínas y adquiere gran tamaño, ¿no? Incrementa su tamaño, por eso es una etapa de crecimiento. Bien, una vez que ya la célula está grande, tiene sus organelas, sus proteínas, ¿qué ocurre? Viene la etapa de síntesis, la fase S. Esta fase S, ¿qué ocurre? Acuérdense, se va a duplicar el material genético, se duplica el ADN. Bien, una vez que ya está duplicado el ADN, ¿qué hace? Entra a la etapa G2. ¿Qué pasa en la etapa G2? Muy bien, la célula, vamos a ver que va a empezar a producir más energía. Energía que va a ser utilizada ¿dónde? Aquí, en la etapa de división. Es decir, aquí en la G2 vamos a tener una célula que está lista y está a punto de iniciar la división celular. Pero ojo, no nos olvidemos acá de una pequeña etapa, ¿no? ¿Cuál es esa etapa que está por aquí y que debemos también acordarnos? Y que también ya ha sido pregunta de examen anteriormente. Es una que se encuentra por acá, ¿no? Es la llamada etapa G0, ¿no? Es la etapa G0. ¿Qué pasaba en esta etapa? ¿Alguien recuerda? ¿Qué ocurría en la etapa G0? Creación de neuronas, creo. ¿Cómo dices, hijo? Se crecían, o sea, se daban las células que no se podían dividir. Muy bien, claro. Entraba un grupo de células que ya no se dividen, que se van a especializar de manera directa, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran esas células? Eran las Células musculares. neuronas, ¿no? También, muy bien, las células musculares llamadas miocitos, ¿no es cierto? Entonces, ay, ¿qué pasó acá? Entonces, miren, esos dos grupos de células entran a este periodo, al periodo G0, ¿no? Es decir, ellas dicen, abandono esta etapa de división, yo no me voy a dividir, me voy a especializar de manera directa, ¿no? ¿Y quiénes son? Las neuronas y los miocitos. Entonces, acuérdense de ellas también, ¿sí? Entonces, de esta manera es que se lleva a cabo, ¿no? El ciclo celular, ¿no? A través
de la interfase y luego viene el proceso de división. Y la interfase ya mencionamos sus 3 etapas y esta de acá, ¿no? Que es una etapa en la que escapan algunas células para especializarse de manera directa. Listo, seguimos avanzando. Acá nuevamente, miren, la fase G1 para recordar, ¿no? Es la etapa, como ya hemos visto, etapa pues en la que, ¿qué ocurre? La célula va a empezar a incrementar de tamaño. ¿Por qué? Porque empiezan a ¿qué? A duplicar las organelas, se empieza a sintetizar ¿qué cosa? Proteínas, ARN, por lo tanto, la célula, ¿qué cosa hace? La célula aumenta de tamaño, ¿no es cierto? Esta célula va a incrementar de tamaño. Es una fase de crecimiento. Y no nos olvidemos de esta pequeña etapa, ¿no? Que está incluida en esta, ¿no? Que es una etapa de especialización en la cual van a ir ¿quiénes? Aquellas células que no se dividen. Luego viene la fase S, ¿no? Ya teníamos a la célula grande con el tamaño adecuado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? En la fase S o fase de síntesis se lleva a cabo la duplicación del ADN. Este evento es importante en esta etapa, ¿no? Se duplicó el material genético. Viene la etapa G2, ya tenemos a una célula apta, una célula grande. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la célula? Empieza a formar más ATP, más energía. Energía que, como les he dicho, va a ser utilizada en la etapa que sigue, que es la etapa de división celular, ¿no? Acá ya la célula está apta para iniciar la división celular. Y empezamos con las etapas de división celular. Y ahí vamos a ver la primera, que es la mitosis, ¿no? Y entonces acuérdense cuando hablamos de mitosis, ¿qué ocurría? Decíamos que a partir de una célula progenitora, una célula madre que era de condición diploide, ¿qué obteníamos? Obteníamos 2 células hijas. Pero ¿qué ocurría con esas 2 células hijas? Esas 2 células hijas iban a tener la misma carga genética que su progenitora, es decir, ellas también iban a ser de condición diploide, ¿no? Y por aquí esto ya ha sido, creo, pregunta anteriormente en sus exámenes, ¿no? Si en los verdaderos o falsos, si no me equivoco, ¿no? Entonces acuérdense bien, la mitosis, ¿no? Vamos a ver que a partir de una célula madre se obtienen 2 células hijas. ¿Qué cosa más hemos visto? Que la carga genética se ha mantenido. La mamá era diploide, muy bien, las células hijas también eran diploides. ¿En qué tipo de células ocurre esto? Ocurre en células somáticas, ¿sí? En células somáticas. ¿Para qué sirve o en qué beneficia la mitosis? Acuérdense, es la que va a permitir, ¿no? De repente por ahí la regeneración de tejidos, va a permitir el crecimiento, el desarrollo, ¿no? Eso en el caso de mitosis. Fases de la mitosis, ya hemos visto también, tenemos la profase, ¿no? La profase, ¿qué ocurre en la profase? ¿No? Se empieza a dar la condensación del material genético y se forman ¿quiénes? Se forman los cromosomas, ¿no? ¿Qué más? La carioteca se empieza a desintegrar, ¿no? Se empieza a desintegrar, se condensa la cromatina, se forman los cromosomas y viene la siguiente etapa, la etapa de la metafase. ¿Qué hay en la metafase? Así como vemos acá, los cromosomas se alinean en la placa media de la célula, en la llamada placa ecuatorial. Bien, una vez que ya están aquí en la placa media, ¿qué ocurre? Va a venir el periodo de separación, el periodo de disyunción. ¿Qué ocurre? Las cromátides empiezan a migrar cada una a su respectivo polo, ¿no? Cada una se va a su respectivo polo. Y viene la etapa de la telofase. En la telofase, ¿qué ocurre? Se da la división. Se forman las 2 células hijas, ¿verdad? Y ojo, aquí hay que ver en esto de la telofase, miren, se empieza a formar, miren acá en la zona central, una especie de placa, una zona en la línea media, ¿no? Y es aquí donde debemos diferenciar, ¿no? Entre célula animal y célula vegetal. Vamos a la siguiente diapositiva. Y vemos aquí, por ejemplo, ¿no? En el caso de la célula animal, esa estructura que empieza a formarse para que se lleve a cabo la división de las 2 células, ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de anillo contráctil y está formado a base de actina y de miosina, que son 2 proteínas.
¿sí? Pero hay que recordar aquí que a nivel de célula animal, esa estructura que va a permitir la división del citoplasma recibe el nombre de anillo contráctil. Mientras que en la célula vegetal, esa placa celular que está ahí va a recibir el nombre ¿de qué? De fragmoplasto. ¿Sí? Hay que recordar esta diferenciación, ¿sí? Entre célula animal y célula vegetal. ¿Cómo se llama esa estructura que va a permitir la citocinesis, la división del citoplasma y formar finalmente a las dos células hijas, ¿no? Esta estructura central de acá, ¿no? Entonces, acuérdense, esta estructura, en el caso de que fuera célula animal, recibe el nombre de anillo contráctil. Mientras que si se fuera, o sea, se hablase de una célula vegetal, va a recibir el nombre de fragmoplasto, ¿sí? Entonces hay que recordar bien esto, que creo que todavía no lo he preguntado, así es que por ahí de repente se me puede ocurrir preguntarles en cuanto a esto, ¿no? Tratar de generar preguntas nuevas. Vamos, seguimos avanzando. Ya vimos esto, nuevamente por acá, miren, ¿no? A nivel de célula animal, ¿no? El llamado anillo contráctil, ¿no? Que permite que se dé la citocinesis, la separación del citoplasma de ambas. Y a nivel de célula vegetal, ¿qué cosa? Esta plaquita celular recibe el nombre de fragmoplasto. Placa celular o fragmoplasto, ¿no? Y en el caso de célula animal, anillo contráctil. ¿Bien? Entonces vamos avanzando. Luego viene la meiosis, ¿no? En el caso de la meiosis, ¿qué cosa vamos a ver primero? Miren, a partir de una célula madre que tenemos acá, una célula progenitora, acuérdense, que es de condición diploide, acá tenemos de condición diploide. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuántas células hijas se forman? Miren, 1, 2, 3, 4 células hijas. ¿Cómo son esas células hijas? Son haploides, es decir, tienen la mitad de la carga genética que la célula progenitora, ¿sí? Tienen la mitad de la carga genética que la célula progenitora. Bien, entonces una primera diferencia con mitosis, ¿no? En la mitosis, a partir de una célula madre, tengo 2 células hijas. En la meiosis, a partir de una célula madre, tengo 4 células hijas. ¿Qué otra diferencia hay? La carga. La carga genética, muy bien. La célula madre, en el caso de mitosis, es diploide y sus hijas son diploides. ¿Qué pasa en la meiosis? La mamá es diploide, como vemos acá, pero ¿cómo son las hijas? Las hijas son haploides, tienen la mitad de la carga genética. Segunda diferencia que vamos viendo. ¿Qué más? Miren acá, en el caso de meiosis, la meiosis va a presentar 2 divisiones. Vamos a hablar de una meiosis 1 y de una meiosis 2. ¿Cómo es la meiosis 1? Es de tipo reduccional, ¿no es cierto? Es decir, es en la primera meiosis donde la carga genética se reduce a la mitad. Luego, la segunda meiosis, ¿cómo es? Se dice que es ecuacional. ¿Por qué? Porque ahora la carga genética que ya había sido reducida acá se va a mantener en las células hijas, ¿verdad? Se mantiene. Entonces, acuérdense bien eso también. La meiosis tiene 2 divisiones más. Y la primera es reduccional y la segunda es ecuacional, ¿sí? ¿Qué más? Otra diferencia con mitosis. Mitosis se va a dar en células somáticas, mientras que la meiosis se lleva a cabo en células germinales, en células que van a dar origen a los gametos, ¿sí? Entonces, otra división más. Otra diferencia más. Entonces, ahí ya tenemos las diferencias entre mitosis y entre meiosis, ¿sí? Que de repente por ahí nuevamente se me ocurre volverles a preguntar en su examen por las diferencias entre ambas. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá nuestra meiosis. Seguimos avanzando. Y recordar los estadios pues de la meiosis, ¿no? Entonces acordémonos aquí que hay 2 etapas, ¿no es cierto? Meiosis 1, meiosis 2. Ahora, dentro de la meiosis 1, acuérdense, está una de las etapas más importantes, esa etapa que va a permitir la recombinación genética, ¿no? ¿En dónde se lleva a cabo eso, Miss? Se lleva a cabo en la
profase, ¿no? En la profase 1 específicamente, ¿no? En la profase 1. Y acuérdense que esta profase es la etapa más importante dentro de la meiosis. ¿Por qué? Porque esta profase 1, acuérdense, se va a subdividir en 5 etapas, ¿no? En 5 etapas que vamos a ir viendo ahora, vamos a ir recordando. Por el momento, veamos de manera general cuáles son. Son similares a los de la mitosis, ¿no? Tenemos la profase, donde se da la condensación del material genético para que se formen los cromosomas. Luego, ¿qué más? Miren, viene la metafase, donde ya los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, en la zona media. Luego viene la anafase, que es la etapa de separación, de disyunción, donde cada uno migra a su respectivo polo. Y luego viene la telofase, que es la fase donde se va a separar las células hijas. Se divide ese citoplasma y se separan, ¿no? Bien, son de manera general. Pero acuérdense que en meiosis 1, esta profase 1 se va a subdividir en 5 pequeñas etapas, ¿no? Y esa es la que vamos a ver a continuación. Ya habíamos mencionado esto de la profase 1, ¿no? Donde hay condensación del material de la cromatina para formar a los cromosomas, y se dice que tiene la etapa más importante dentro de ella, ¿no? Acá están las 5 etapas de la profase 1, ¿no? Primero estaba la etapa del leptoteno, donde decíamos, pues, ¿no? Que teníamos a las cromátides cerca, juntas, ¿no es cierto? Se estaban conociendo. ¿Qué venía? Venía la etapa del cigoteno. ¿Qué hacía en la etapa? ¿Qué pasaba en la etapa del cigoteno? Se unían, ¿no es cierto? Esos puntos de unión entre las cromátides, entre los cromosomas, eran las famosas sinapsis, ¿no es cierto? Se unían, o sea, se habían conocido en el leptoteno. En el cigoteno se juntaron, hicieron sinapsis. ¿Qué pasó en paquiteno, que es la etapa más importante dentro de ellas? Se recombinaron, ¿no es cierto? Estaban juntas, se juntaron, ahora se recombinaron. Es decir, el paquiteno es la etapa más importante. ¿Por qué? Porque se da el famoso crossing over o el entrecruzamiento de material genético. Bien, una vez que ya se entrecruzaron, ya intercambiaron, ¿qué hacen? Se empiezan a separar, ¿no? Deciden separarse, pero aún así se dice que hay ciertos puntos en los que todavía están unidos. Esos puntos en los que aún intentan unirse ellos que se están separando, recibe el nombre de quiasmas, ¿no? Los quiasmas son los puntos que aún persisten, ¿no? Entre ambos cromosomas. Bien, una vez que se dio el diploteno, ¿qué ocurre? Se da la separación total, ¿no? Se separan totalmente y ocurre la llamada diacinesis, ¿no? Pero ¿qué pasa en la diacinesis? Ya se separaron, pero ¿qué pasa? Que ahora él tiene un poquito de él y él tiene un poquito de él, es decir, como hubo recombinación, ahora ellos ya tienen cada uno un poco del otro. Son cromosomas que ya han presentado la recombinación. Entonces, acuérdense bien, en profase 1 se encuentra la etapa más importante, que es la etapa del paquiteno, ¿no? Es la etapa donde se da la recombinación genética. Ellos hay que recordarlos también, ¿no? Leptoteno, se conocen, cigoteno, se juntan, esos puntos en los que se juntan, en los que se unen, recibe el nombre de sinapsis, ¿no? Sinapsis, cigoteno, se entrecruzan en el paquiteno y luego en el diploteno empiezan a separarse, pero hay puntos que aún permiten que se unan, los llamados quiasmas, ¿no? Y luego viene la diacinesis donde ya se separan totalmente, pero ya cada uno tiene algo del otro, ¿sí? Son las 5 etapas de la profase 1. Bien, seguimos avanzando y nos vamos a las preguntas relacionadas a todo lo que viene a ser, ¿no? Ciclo celular y división. A ver, vamos a empezar. Bien, en la 1, a ver, vamos por acá con el registro para que me vayan ayudando a ir anotándolo. En la número 1 me va a ayudar. A ver. Eric Mendoza. ¿Sí, A ver, hijo, en la 1. En la 1, ¿cuál sería tu clave? se inicia la división celular al final del periodo G2? Exacto, ¿no es cierto? Al final del periodo G2 del ciclo celular se inicia la división celular. Muy bien.
En la número 2 me ayuda Johan. En relación a la fase de mitosis en relación a las columnas. Separación de las cromátides. Mira, a ver, vamos, es Ah, para mm. relación, es para relacionar. Sí, la profase es la 1 sería, ¿Ya? la 1 sería la A ver. 6. A ver, miren. Ya, miren, empezamos por acá. ¿Ya? Esto de repente es lo que más se les viene, lo que más de repente recuerdan, ¿no? La formación de las células hijas, ¿en cuál de las etapas es? Es en la última, ¿no es cierto? En la telofase, ¿no? Entonces, por acá pondrían, en la 4 podrían ponerle la A, ¿no? Esa es la que más recuerdan de repente. Ah, ya, ahí está. Luego, miren, placa metafásica, o sea, la placa central, ¿no? ¿En qué etapa se ponen al medio los cromosomas? En la línea media de todo. Es en la llamada metafase, ¿no? Y su nombre nos ayuda, placa metafásica, la placa metafásica. La separación de las cromátides, ¿no? ¿En qué etapa se separan? La disyunción, ¿no? Es en la anafase, ¿no es cierto? En la anafase, entonces por acá sería la letra D, ¿no? Y finalmente los centriolos llegan a los polos, esa es en la etapa de la profase. Acuérdense que es, ¿no? Los centriolos llegan a los polos, se empieza a desintegrar la carioteca, se condensa el material genético, se forman los cromosomas, todo ello es en la profase, ¿sí? Por lo tanto, la clave en la número 2 sería la letra E, ¿sí? La letra E. ¿Sí? Entonces, acuérdense bien, ¿sí? En lo que viene a ser etapas, ¿no? De mitosis, ¿no? La primera es la profase, donde los centriolos se ubican en los polos, se empieza a desintegrar la carioteca, se condensa la cromatina para dar origen a los cromosomas. Luego, ¿qué ocurre? Viene la metafase, donde todos los cromosomas se alinean en la zona media de la célula, en la llamada placa ecuatorial o placa metafásica. Luego, ¿qué pasa? Se empiezan a separar, ¿no? Se van cada una a su polo, ¿no? Se da la famosa separación o disyunción, y eso se da en la anafase. Y luego en la telofase, ¿qué ocurre? Empieza a formarse esa plaquita, que en el caso de célula animal, les dije que se llamaba anillo contráctil, y en el caso de célula vegetal, el fragmoplasto, y se da la división de los citoplasmas, y se separan las células hijas. Bien, se da la formación de las dos células hijas en la telofase. Bien, en la 2 la clave es la letra E. En la 3 me va a ayudar, a ver, ¿a quién tengo por acá? Me ayuda Valerie. A ver, Valerie. Sí. A ver, hija, en la 3, ¿cómo sería? Dice, sobre la mitosis señala verdadero o falso según corresponda. A ver, no la veo a Valerie. A ver, Paolo. A ver. ¿Tampoco, Paolo? No, no te logro. Chicos, ¿me escuchan bien? Sí, solamente que Valerie, bueno, Valerie tiene el micro apagado, Pablo lo acababa de prender para... Listo. A ver, Paolo. ¿Mi respondo o no? Sí, hijo. ¿Falso? A ver, vamos a ver. Dice, sobre la mitosis, señala verdadero o falso. En la primera te dice, ¿se duplican los cromosomas? Falso. Falso, muy bien. En la segunda, a ver, espérate. Sí, pues, ¿no?
Dice, se duplican los cromosomas. ¿Ya? A ver. ¿Se escucha entrecortado o es mi No, internet? a Paolo se le Falso. escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, ¿no? A Paolo. Ujú. No es su internet. A ver, Lento. a ver. A ver, escríbemelo a través de del chat, Paolo, para poder entenderte bien. A ver, mándame tu clave a través del chat. A ver. Ah, Valerie también me escribió a través del chat. Ya. Ya. Ya, muy bien, Paolo, muy bien, Valerie también. Muy bien, entonces acuérdense, ¿no? En la segunda dice, ¿las fibras del uso acromático se unen a los cromosomas? Sí, verdadero, muy bien. Luego dice, ¿se conserva el número de cromosomas? También, acuérdense que sí, tanto la madre como las hijas van a tener la misma carga genética. Luego dice, ¿las células hijas tienen el mismo volumen que la célula original? Falso, ¿no es cierto? Falso. Muy bien, la clave sería la letra C. Muy bien, Paolo, y muy bien, Valerie, a través del chat. Voy a marcar por acá. Luego en la 4, en la 4 me ayuda Juan Eduardo. A ver, Juan Eduardo. Dice la cariocinesis. Acuérdense, en el caso de cuando hablamos de citocinesis, es división del citoplasma. Cuando es el prefijo cario, se hace referencia al núcleo, ¿sí? Al núcleo. La C. La C, ¿no es cierto? La C. La división de componentes nucleares en dos núcleos. Muy bien, eso es la cariocinesis. En la 4 es la letra C. En la 5 me ayuda Miguel. La B. Dice la sinapsis, es decir, acuérdense, cuando se unen los cromosomas, una vez que se habían conocido, se juntaron, ¿no es cierto? En sinapsis, dice, ocurre durante ¿cuál es la etapa en la que ocurre esa sinapsis? ¿Mm? A ver, no te escucho, también te escucho un poco entrecortado. La B, A ver. La B, ¿no es cierto? En la meiosis 1, específicamente en la prófase 1. Y si queremos ser más exactos, ¿en qué etapa sería? En la del cigoteno, ¿no es cierto? En la del cigoteno. Muy bien, aquí está. La 5 es la B. Muy bien, Esteban, también. Bien, seguimos avanzando y nos vamos a recordar un poco, ¿no? De genética. Estamos resolviendo las preguntas del manual y estamos recordando las teorías o relacionadas con esas preguntas. Bien, vamos ahora a la parte de genética, y en genética hay que recordar esta parte de la llamada genética postmendeliana, ¿no es cierto? Acordémonos que para Mendel, él hablaba de los caracteres excluyentes, o para él era blanco o era negro, para él no había un color intermedio. En el caso de la genética ya postmendeliana, acá ya empiezan a surgir, ¿no? Estas leyes, como por ejemplo el de la dominancia intermedia o incompleta, ¿no? En la que podíamos ver que al cruzar dos individuos, acá como tenemos, ¿no? Que tienen un fenotipo diferente, acá en el caso de la flor blanca la cruzamos con una flor roja. ¿Qué ocurría al cruzar a esos dos fenotipos diferentes? En la descendencia, ¿qué íbamos a obtener? En una primera descendencia íbamos a obtener unas especies u organismos que iban a tener una característica intermedia a ellos. Es decir, acá, por ejemplo, unimos flor blanca con una flor roja, ¿y qué obtuvimos? Que en la primera descendencia todas eran flores rosadas, todas desarrollaron una característica intermedia.
¿Qué pasa? Decidimos cruzar a dos de ellas, es decir, cruzamos dos flores rosadas, ¿no? ¿Cuál es el genotipo? Acuérdense, en el caso de la flor blanca, su genotipo son las dos B mayúsculas, ¿no? Y en el caso de la flor roja, lo representamos con Vs, ¿no es cierto? Con dos Vs. Bien, cuando yo las cruzo, voy a obtener una característica intermedia, es decir, el genotipo de estas flores rosadas ahora será una que venga de la flor blanca, es decir, una B mayúscula, y otra que venga de la flor roja, es decir, a la V. ¿Qué ocurre? Ahora he decidido que voy a cruzar a dos de ellas, a dos rosadas. Muy bien, las tengo por acá, escribo los genotipos y las pongo en el cuadrito de Punnett y empiezo a hacer el cruce. ¿Qué obtengo? Muy bien, cruzo este alelo dominante con este otro y ¿qué obtengo? Perdón, estas dos flores blancas y obtengo, miren, una flor blanca. Cruzo a este de acá con este otro y ¿qué obtengo? Una flor rosada. Cruzo esta V con esta B y ¿qué obtengo? Otra flor rosada. Cruzo a ambas Vs y ¿qué obtengo? Una flor blanca. Entonces, ¿qué cosa estoy observando yo? Que en la descendencia, en el cruce de dos flores rosadas, ¿no? ¿Qué voy a observar? Una proporción fenotípica de 1, 2, 1. Es decir, voy a observar una blanca, voy a observar dos rosadas y voy a observar una roja. Y lo mismo se mantiene a nivel genotípico. Vamos a ver que hay genotipo para la blanca, hay genotipo para la rosada y hay genotipo para la roja. Entonces, en el caso de dominancia intermedia, vamos a ver que tanto la proporción fenotípica como la genotípica va a ser de 1, 2, 1. ¿Sí? Esa es la proporción fenotípica en dominancia intermedia al cruzar a dos descendientes, ¿no? Al hacer el cruce en la F2, mejor dicho. Y nos vamos al problema número 6 de la guía, del manual. ¿Qué nos dice? Dice, cuando se cruzan cuyes negros heterocigotos, la fracción de cuyes negros en la descendencia será, muy bien, entonces yo recuerdo y pongo acá los posibles genotipos de un cuy negro. Acuérdense que el cuy negro es el dominante, ¿no? Entonces los pongo por acá. Tengo al cuy negro dominante y tiene dos posibles genotipos. O es un homocigoto dominante o es un heterocigoto, pero en cualquiera de los dos genotipos yo siempre voy a ver un gato negro, porque el que manda, acuérdense, es la mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, yo veo gato negro, veo gato negro. Entonces, tiene dos posibles genotipos. ¿Cómo sería en el caso del cuy blanco, que es el color recesivo? Acuérdense, serían dos minúsculas. Bien, entonces me dice, pero acá me está diciendo que tengo que cruzar cuyes negros heterocigotos. Ah, entonces el problema me ayuda. Me está diciendo que tienen que ser heterocigotos. Entonces, ¿con quién voy a trabajar yo? Con este genotipo, con el del heterocigoto, porque el problema me está pidiendo eso. Cuyes negros heterocigotos. Bien, los cruzo, ¿no es cierto? Entonces me están pidiendo este cruce de dos negros heterocigotos. Los distribuyo, a uno lo pongo por acá, al otro lo pongo por acá y empiezo a hacer el cruce. Dominante con dominante me va a obtener ¿qué cosa? Me va a permitir obtener un cuy negro, ¿no es cierto? Dominante con recesivo formo un heterocigoto, pero yo así sea heterocigoto, como hay una mayúscula que representa el color negro, yo voy a ver un cuy negro. Recesivo con dominante, otro heterocigoto, pero como está esta mayúscula que representa el negro, él manda, por lo tanto voy a ver un cuy negro. Recesivo con recesivo, ¿qué voy a ver? Voy a ver un cuy blanco, ¿verdad? Un cuy blanco. Bien, ¿cuántos negros hay? Tengo que contar, porque eso es lo que me está pidiendo, la fracción de cuyes negros. ¿Cuántos negros hay? 1, 2, 3. 3 de 4. Esa es la fracción de cuyes negros que yo voy a obtener al cruzar dos negros heterocigotos, ¿no? 3 de 4. Por eso la clave en la 6 es la letra D. ¿Quedó claro, chicos? A ver, los escucho. ¿Quedó claro? Sí. Sí, Miss. Listo. Nos vamos a la 7. Miss, pero había uno que tenía de relación 3-1. ¿Dónde, hijo? O sea, en la combinación tenía de relación 3-1. Claro, es una relación
Claro, si me pidieran relación, por ejemplo, la pregunta ahí sería si me dicen la relación entre los, en la descendencia, encontrar la relación entre los cuyes negros y los cuyes blancos. Ahí sería de 3 a 1. Pero acá como me están diciendo que hay en la fracción, o sea, me dicen de los hijos que van a tener, de la posibilidad de hijos, ¿cuántos son los negros? Entonces yo veo que ¿cuál es la posibilidad de hijos? Son 4, ¿no es cierto? Y de esos 4, ¿cuáles son negros? Solamente son 3. 1, 2, 3. Solamente 3 de los 4 que hay van a ser negros. Por eso la respuesta es 3/4. Ahí no me están pidiendo relación, me están pidiendo la probabilidad, ¿no? En fracción me están pidiendo. ¿Ya? Ah, 13. Listo. Nos vamos a las 7. Miren, y en las 7 nos dicen los alelos, y nos dan ahí 2 alelos. Una R mayúscula que indica flor roja y una B que indica flor blanca. Dice, corresponden a la planta Mirabilis jalapa, don Diego, ¿no? Dice, y el cruce entre 2 razas puras, sabiendo, acá ya me dice que hay herencia intermedia, entonces no podemos afirmar. A ver, ¿cuál sería ahí, por ejemplo, la respuesta, no? Me dice, ¿qué es lo que no? ¿Me está dando una flor roja? Me está dando una flor blanca, así como en la teoría que habíamos visto. ¿Qué me dice? Me dice que hay herencia intermedia y me está preguntando qué es lo que no podemos afirmar, ¿no? Entonces, a ver, ahí me ayuda Ximena. Ok, Miss. ¿Qué es lo que no podemos afirmar? Nosotros sí podemos afirmar que en la flor número 1, o sea, la flor roja, en la flor número 1 todas las flores son rosadas. Exacto, toda su primera descendencia va a ser rosada, muy bien. Luego te dice, en la F2, ¿hay segregación, o mejor dicho, hay una proporción 1, 2, 1? Cuando cruzas en la... Sí, ¿no es cierto? Les dije que tanto la proporción fenotípica como genotípica en la F2 iba a ser de 1, 2, 1. Luego te dice, en este tipo de herencia no hay recesividad. Sí, sí hay. No, es verdadero. Claro, es verdadero, ¿no es cierto? No hay recesividad. ¿Por qué? Sería la E porque en la flor Porque número ambos, 2 ¿no? es 1, 2, 1 y ahí dice 3, 1. Muy bien, Jimena, ¿no es cierto? Esta entonces en la de acá también sería correcta, ¿no? En la F1 hay uniformidad de carácter, claro, todas son rosadas en la F1. La que no sería la E. ¿Por qué? Porque nos dice que hay relación de 3-1 y nosotros recordamos por teoría que en la F2, ¿no? De dominancia intermedia, que hay tanto fenotípica como genotípicamente la proporción es 1, 2, 1. ¿Sí? Entonces la clave en la 7 es la letra E. ¿Sí? Entonces muy bien. Es la letra E. Bien, nos vamos a la siguiente. Vamos a recordar esta teoría sobre el cruce de pruebas, ¿no? Cuando hablábamos de cruce de pruebas, nosotros decíamos, pues, ¿no? Cuando teníamos por ahí un fenotipo dominante, por ejemplo, el color amarillo de la semilla, ¿no? Teníamos ese fenotipo dominante. Entonces nosotros decíamos, ah, pero yo veo esta flor amarilla y decía, pero yo no sé cuál es su genotipo. No sé si de repente él es un homocigoto dominante o de repente es un heterocigoto. Pero sea cual sea el genotipo que él tenga, igual yo siempre voy a observar una flor amarilla. Pero como yo soy muy curioso, quiero saber cuál es su genotipo. Entonces, ¿qué hago para poder determinar yo el genotipo de este fenotipo? ¿Qué hago? Lo cruzo. ¿Con quién lo voy a cruzar a él? Lo voy a cruzar con otro homocigoto recesivo, ¿no? Lo voy a mezclar con el que tenga un fenotipo recesivo. Muy bien, si yo al hacer ese cruce descubro que en los descendientes de ese cruce yo voy a observar ambos fenotipos, tanto del dominante como del recesivo con el que lo he cruzado, entonces yo voy a decir, entonces el genotipo de él había resultado ser un heterocigoto. Pero ¿qué ocurre si cuando a él yo lo cruzo con ese fenotipo recesivo, ¿no? Yo lo cruzo y veo que en la descendencia solamente he obtenido este fenotipo dominante,
Ah, entonces, ¿qué cosa era su genotipo de él? Él era un homocigoto dominante, ¿no? Entonces, este cruce de prueba me permite, ¿no?, conocer el genotipo de determinado fenotipo dominante, ¿no? Simplemente, ¿qué hago? A él lo cruzo con el fenotipo recesivo, y si yo en su descendencia observo que aparecen de los dos, quiere decir que el genotipo de él era heterocigoto. Pero si yo al hacer el cruce veo que todos son exactamente dominantes, entonces él había sido un homocigoto dominante, ¿sí? El cruce de prueba nos permite eso, determinar el genotipo de este fenotipo. Y nos vamos a la pregunta 8, miren, que está relacionada con eso. Nos dice, al realizar un backcross, ¿no?, un cruce, se obtuvo en la F1 una proporción 1:1 entre heterocigotos y homocigotos recesivos. Esto nos permite afirmar que los progenitores en estudio, ¿cómo fueron? Bien, esta está relacionada precisamente con la teoría del cruce de prueba, ¿no? Nos está diciendo que obtuvo una proporción de 1:1, es decir que cuando él cruzó, ¿no?, cuando él hizo ese cruce, ese backcross, hizo ese cruce, él obtuvo en la descendencia, ¿qué cosa? Obtuvo heterocigotos y obtuvo homocigotos, ¿no? Recesivos, dice. Entonces quiere decir que había de los dos, ¿no es cierto? Había de ambos fenotipos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿cómo eran los padres? Los padres eran heterocigotos, ¿no? Acá está, miren, cuando en la descendencia aparecen ambos, ¿no? Aparecen los dos, miren. Aparece el fenotipo dominante del heterocigoto y aparece el fenotipo recesivo, ¿no? Quiere decir que él, ¿cómo era? Él había resultado ser heterocigoto, ¿no? En cambio, si el problema nos dijera que observa que todos son exactamente o presentan el fenotipo del dominante, es decir, son heterocigotos, quiere decir que el progenitor había sido de esta manera. Pero no, en el problema nos dice que al hacer el cruce, él obtiene ¿qué cosa? Heterocigotos y homocigotos recesivos, es decir, va a obtener ambos fenotipos diferentes. Entonces, por eso los padres, quiere decir que el padre era heterocigoto, ¿sí? Está un poquito medio confusito, pero solamente es recordar la teoría del cruce de pruebas. Luego de acá, cuando hablamos de dihíbridos, cuando trabajamos con características dobles, también les dije, ¿qué pasaba? ¿No? Cuando cruzábamos líneas puras para dos características, por ejemplo acá, ¿no?, el color y la forma, ¿qué ocurría? Al cruzar yo líneas puras, iba a ver que en la primera generación todos iban a ser dihíbridos, ¿verdad? Todos iban a ser dihíbridos en la primera generación. Bien, acá los tenemos. ¿Qué pasaba? Una vez que ya encontraba que todos en la primera generación eran dihíbridos, ¿qué pasaba? Yo agarraba a dos de esos dihíbridos y los cruzaba para saber cómo era la relación pues en la segunda generación. Y entonces cuando hicimos el respectivo cruce, miren, ¿qué cosa habíamos obtenido? Y también esta ha sido pregunta de su evaluación anterior, ¿no? Por ejemplo, yo les puse, ¿no? Creo que fue así la pregunta, ¿no? Al cruzar dos dihíbridos, ¿no? ¿Qué porcentaje, les pregunté, ¿no? ¿Qué porcentaje de los hijos iba a tener el mismo genotipo que los padres? Es decir, que también iban a ser dihíbridos, ¿no? Entonces, me acuerdo que la respuesta era 25%. Es esto que les marqué en clase y les dije que se acuerden porque incluso había sido pregunta de examen de admisión, ¿no? Y era el de acá, ¿no? Entonces, hay que recordar bien, ¿no? Esta parte de acá, en cuanto, es difícil recordar toda la proporción genotípica porque ya sería demasiado memorístico, pero hay que recordar esta partecita de acá, ¿no? Cuando cruzamos dihíbridos, ¿qué observamos en la F2? Vamos a observar que solamente el 25%, o es decir, 4 de ellos, van a presentar el mismo genotipo que sus padres, ¿no? Miren el genotipo de ellos, y miren el genotipo de los papás, ¿no? Solamente el 25% presenta el mismo genotipo que sus padres, ¿no? Entonces les dije hay que recordar esta relación. En cuanto a fenotipos, sí, la proporción fenotípica todavía se puede recordar, ¿no? Cuando hacemos el cruce entre dos dihíbridos en la segunda generación,
se va a observar una proporción fenotípica de 9:3:3:1, ¿no? Esto de acá todavía lo podemos recordar. Entonces, nos permite muchas veces, ¿no? Resolver los ejercicios más rápido. Y bueno, esta formulita que era para obtener el número de gametos, ¿no? Teniendo en cuenta el número de híbridos que se nos presenta en el genotipo, ¿no? Era el 2 a la n, ¿no? Donde n representaba el número de híbridos que podíamos encontrar en el genotipo. Y acuérdense que cuando hablamos de híbridos, hablamos que tiene que haber un alelo dominante y un alelo recesivo, es decir, una mayúscula y una minúscula, ¿no? Bien, nos vamos a la pregunta 9 y nos dice acá. En el cruce de un cuy negro, miren, cuy negro de pelo corto con un cuy pardo de pelo largo, y nos dan acá también los genotipos, la proporción fenotípica en la F2 es, y entonces nosotros nos fijamos en los genotipos que ellos nos dan. Miren, nos dan acá una línea pura, ¿no? Y vemos el otro genotipo que nos dan otra línea pura, miren. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Y nos pide la proporción fenotípica de la F2. Ah, entonces yo recuerdo mi teoría. Cuando yo cruzo dos líneas puras que me están dando acá, ¿qué cosa obtengo en la primera generación? En la primera generación todos van a ser dihíbridos, ¿no es cierto? Es decir, van a tener este genotipo, van a ser dihíbridos. Pero acá me preguntan la proporción fenotípica en la F2. Y entonces yo me acuerdo de mi teoría. Ah, la profesora dijo que esa proporción sí era todavía posible recordar, ¿no? La fenotípica era, acuérdense, 9:3:3:1, ¿verdad? La genotípica sí era bien larga, entonces les dije que esa no. En cambio, la fenotípica todavía se puede recordar. Y eso es lo que me están preguntando. La proporción fenotípica en la F2 es, y bueno, inmediatamente nos acordamos de la teoría y la clave sería la letra C, 9:3:3:1, ¿no? Esa sería la clave. Recordando la teoría, ¿no? Recordando la teoría. Luego viene la pregunta número 10, que está relacionada con esta, ¿no? Y nos dice, si en el caso anterior, dice, en la F2 hubieron 64 descendientes, dice, ¿cuántos cuyes fueron pardos y de pelo corto? Ah, me está pidiendo ahora que vea los pardos y los de pelo corto. Bien, entonces, ¿qué recuerdo yo? ¿No? Hago el... Ay, ¿qué pasó? Tenemos por aquí, miren. Voy a hacer un cruce, ¿no es cierto? Voy a hacer el cruce. Entonces digo, nos están pidiendo cuyes pardos. Muy bien, tengo acá que, por ejemplo, el cuy pardo, el color pardo es un color que está representado, ¿no? Es recesivo, ¿no es cierto? Está representado con la N minúscula. Mientras que el negro, ¿no? Está representado con la letra mayúscula. Bien, y luego me hablan de la característica también del pelo, del tamaño. Bien, el tamaño, miren, el pelo corto está relacionado con la C mayúscula, mientras que el pelo largo está relacionado con la C minúscula. Bien, entonces yo voy a buscar eso, en mi problema. ¿Listo? Me dicen aquí cuántos cuyes fueron pardos y de pelo corto. Bien, empiezo a elaborar por acá, ¿no? Empiezo a trabajar con los alelos. ¿Listo? Y me están pidiendo acá cuyes pardos. Por lo tanto, acuérdense que el pardo es recesivo, ¿no es cierto? Entonces, para que sea recesivo, quiere decir que los dos tienen que estar representados con letra minúscula. Y están por acá. Listo, por acá lo tenemos. Y luego me dicen que tienen que ser de pelo corto, ¿no es cierto? Y me acuerdo yo que el pelo corto es dominante. Quiere decir de que de por sí, uno de sus alelos tiene que ser mayúscula, ¿no es cierto? Entonces por acá lo pongo, ¿no? Y acuérdense que para que sea pelo corto, que es lo que me están pidiendo, puede ser homocigoto dominante o puede ser un heterocigoto, ¿verdad? Pero en cualquiera de los dos casos, yo sé que voy a ver un pelo corto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a buscar por separado. Vamos a trabajar las características por separado para evitar hacer todo este tremendo cuadro y se genere mayor confusión. Yo trabajo las características
por separado. Entonces, primero lo que voy a buscar, ¿qué cosa es? Voy a trabajar con el color del pelo, es decir, con el color, lo que vendría a ser el negro y el pardo, ¿verdad? Bien, empiezo a trabajar. Voy a repartir la característica del color, que sería esta de acá, con esta de acá. Acuérdense que estamos hablando de F2, ¿no? En F2 yo cruzo dihíbridos. Bien, entonces trabajo primero con el color. ¿Listo? Distribuyo cada uno de ellos y lo tengo por acá. Miren, a uno lo voy a poner en esta zona y al otro lo voy a colocar por acá y empiezo a hacer el cruce respectivo. Dominante con dominante, voy a obtener ¿qué cosa? Voy a obtener al pelo negro, ¿no? Dominante con recesivo, nuevamente voy a obtener pelo negro. Recesivo con dominante, pelo negro. Recesivo con recesivo, recién acá observo un pelo pardo. Entonces me estoy jugando. En cuanto a color, ya tengo 1 de 4 va a tener el pelo pardo. Ahora voy a trabajar con la otra característica, el tamaño. Bien, entonces ahora trabajo con la segunda, que vendría a representar el tamaño, ¿no? Muy bien, acá están. Los distribuyo, acá los tengo y empiezo la distribución. A él por acá y a ellos los voy a poner por este lado. Y empiezo con el cruce. Dominante con dominante, voy a tener ¿qué cosa? Un pelo corto. Dominante con recesivo, nuevamente un pelo corto. Recesivo con dominante, también un pelo corto. Recesivo con recesivo, acá tengo un pelo largo. Pero como a mí me están pidiendo que sea de pelo corto, voy a buscar cuántos son. 1, 2, 3. 3 de 4 van a tener el pelo corto. Muy bien, ¿qué cosa hago? Ahora ejerzo el principio de multiplicación. Pelo negro por pelo corto. 1/4 por 3/4 me va a dar 3/16, ¿no es cierto? Pero me dice que estos 3/16 equivalen a cuánto, o mejor dicho, ellos son los que me están preguntando en el problema, los cuyes pardos de pelo corto. Pero me dicen que cuántos son, que son 64. Entonces, ¿qué hago? Yo le voy a sacar los 3/16 a 64, ¿verdad? Saco los 3/16 de 64 y eso me va a dar 12. Por eso la clave es la letra D. La respuesta en la 10 sería la letra D. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Alguna duda? A ver, me avisa. ¿Quedó claro? A ver. Sí, quedó claro. Christopher, Eric, Johan, Matías, Paolo, ¿quedó claro? María Celeste. Renzo, Valerie, ¿quedó claro? Sí, Miss. Listo, Sí, Miss. avanzamos. Seguimos entonces. Miren, nos vamos a la pregunta número 11. Y nos dice, al cruzar los toros de raza Shorton, ¿no? Uno rojo, ¿no? Que tiene este genotipo, miren, esta representación, con otro blanco, acá corregimos, ¿ya? La representación del blanco siempre es con las 2 B mayúsculas, ¿sí? Me dice, al cruzar uno rojo con uno blanco, en la F1 se obtienen toros ruanos. En el caso de los toros ruanos son aquellos que son manchaditos, ¿sí? Y están representados con una R y una B, ¿sí? Hay que corregir esto acá. ¿Ya? Ha habido una pequeña falla en el manual, hay que corregir. Entonces me dice, se obtienen toros ruanos. Esto es un ejemplo de, entonces yo veo acá, tengo uno puro que es rojo, con uno blanco, ¿y qué obtengo al cruzarlos? Miren, voy a ver que en este descendiente, en este toro ruano, yo voy a ver que presentan ambas características, es decir, que las 2 características se han manifestado, ¿verdad? Por lo tanto, estoy frente a un caso de ¿qué? A un caso de codominancia, ¿verdad? Porque ambas características se han manifestado. Entonces, en el de dominancia intermedia aparecía un rasgo intermedio, ¿no? En la descendencia. ¿Qué ocurre en la codominancia? En la codominancia las 2 características se manifiestan. Entonces yo observo qué cosa, ¿no? Un torito manchado, y ese es el llamado torito ruano. Entonces este es un ejemplo clásico de codominancia, ¿sí? Cuando estudiamos también grupos sanguíneos, ¿no? ¿Quién era ejemplo de codominancia?
¿Qué grupo sanguíneo era ejemplo de codominancia? También se los mencioné en clase. Porque se manifiestan ambos caracteres, así como acá en el cruce de los toros de raza short. ¿Completa? Ah, No, ¿qué grupo sanguíneo era ejemplo de codominancia? el grupo sanguíneo de Muy bien, O. María Celeste. ver. O. Ambos características se manifiestan. Es el grupo AB, porque tienen antígeno A y tienen antígeno B, acuérdense, ahí determinaba ese grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo AB también es un ejemplo de codominancia, ¿sí? Acuérdense, al igual que este cruce de toros de raza Shorton, ¿no? Miren acá, tengo un rojo, tengo un blanco, ¿y qué obtengo en la descendencia? Un torito manchado que tiene manchas rojitas, tiene zonas blancas, ¿no es cierto? Entonces, es ejemplo de codominancia, porque las dos características se están haciendo evidentes. ¿Bien? Listo, seguimos avanzando. Entonces, en la clave 11 sería la letra B. ¿Ya? La 11 sería la B. Seguimos. Y vamos a recordar la parte de herencia ligada al sexo. Es decir, aquí vamos a recordar a nuestros cromosomas, ¿no? Primero, acuérdense, el varón es determinado por este par de cromosomas, el par 23 es XY. Mientras que la mujer presenta 2 cromosomas XX, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos ya la determinación del varón de la mujer, entonces vamos a recordar aquí a los cromosomas. ¿Qué ocurre? Ellos en su estructura van a presentar zonas que son consideradas la región homóloga, donde se van a presentar caracteres comunes tanto para ambos, ¿no? Y tenemos la región diferencial, ¿no? Es la que va a aportar genes exclusivos de cada uno. En el caso de los varones, ellos son los únicos que tienen el cromosoma Y. Nosotros no tenemos ese cromosoma en nuestra estructura. ¿Qué ocurre? Por lo tanto, esas características o esos cuadros que ellos puedan presentar en esta zona de la región diferencial, solamente la van a presentar ellos. Nosotros no. Por eso se habla en ellos de herencia restrictiva al sexo, porque solamente se van a presentar en varones, puesto que ellos son los únicos que presentan el cromosoma Y. ¿Cuáles son esas condiciones? Miren, por ejemplo, ellos solamente son los únicos que presentan el factor determinante testicular, que va a permitir el desarrollo, ¿no? Y la maduración de los testículos. Ellos, por ejemplo, tienen esto de acá, en la condición esta, que es de hipertricosis, ¿no? Que se caracteriza por la aparición de vellosidades en su pabellón auricular. Eso es propio de los varones. Después otra, la ictiosis, ¿no? Que son cuando la piel de los miembros de las extremidades se engrosa, no se vuelve un tanto gruesa, se forman unas especies de escamas, así como se ven acá en la imagen, ese cuadro recibe el nombre de ictiosis y también solamente es presente en varones, ¿no? ¿Por qué? Porque está aquí, en la región diferencial de su cromosoma Y. Por eso es la llamada herencia restricta al sexo. Estas 3 condiciones son propias, ¿no? De la región diferencial del cromosoma Y. ¿Qué ocurre con el cromosoma X? En el caso del cromosoma X vamos a ver que los tenemos tanto nosotras como también los varones, ¿no? Ellos en su formación, miren, también tienen su cromosoma X. Es decir, las condiciones que puedan presentarse en esta zona, en la región diferencial del cromosoma X, también puede estar presente en ustedes, en los varones, ¿no? No solamente va a ser de nosotras las mujeres, sino también de ustedes, porque ustedes también presentan este cromosoma. ¿Listo? ¿Cuáles son esas 2 condiciones bastante conocidas? Daltonismo y hemofilia, ¿verdad? Que también está presente. Y son del cromosoma X, ¿ya? De la región diferencial del cromosoma X. Bien. Recordar primero que tanto el daltonismo como la hemofilia son de carácter recesivo. Por lo tanto, para que se manifiesten, tienen que estar los 2 alelos de ambas enfermedades, ¿no? Los 2 alelos tienen que ser recesivos, ¿no? Bien, entonces empezamos, ya hemos hablado de esto en la clase, ¿no? Recuerden básicamente, daltonismo es la ceguera a los colores verde, ¿no? Y
rojo, y en el caso de la hemofilia son problemas para la coagulación, ¿sí? No se puede debido a que falta algún factor. La más común es la hemofilia de tipo A, ¿no? En la que va a faltar el factor de coagulación tipo 8, ¿no? Bien, recordemos acá este cuadrito que les dije que servía tanto para daltonismo como para hemofilia, solamente que en el caso de hemofilia lo cambiamos por H's. Bien, ¿qué ocurre? En el caso de la mujer, ¿no? Vamos a ver que ella es considerada sana, pero, ¿qué ocurre? Puede ser una sana que sea totalmente normal, es decir, que no tenga los genes y que no desarrolle la enfermedad. Entonces, este sería su genotipo. XX, porque la mujer es XX, y sería la D mayúscula, porque ella es normal, no ha desarrollado la enfermedad, no ha hecho síntomas. Bien, por eso está en mayúscula, porque el ser normal es el carácter dominante, ¿no? Acuérdense que tanto el daltonismo como la hemofilia son recesivos. Bien, ¿cuál es la otra posibilidad de que ella sea sana? De que ella sea portadora, es decir, que ella tenga el gen de la enfermedad en sí, pero que no desarrolle síntomas. Y entonces ahí se comporta como portadora. ¿Cómo sería el genotipo de ella? XX, porque es mujer. ¿Y qué cosa hemos dicho? Que ella no desarrolla la enfermedad. Por lo tanto, le vamos a poner una D mayúscula y una D minúscula, ¿sí? Este es el genotipo de la portadora. En ambos casos se dice que ella es sana porque no desarrolla síntomas. ¿Bien? Luego viene el hecho de que esté enferma, de que sí presente síntomas, de que sí sea daltónica, de que sí sea hemofílica, ¿no? Entonces, ¿cómo la representamos? Por dos alelos recesivos. Por eso ponemos dos D minúsculas, ¿no? Bien, ¿qué pasa en el varón? El varón es XY. Por eso ponemos XY. Pero ¿qué ocurre? Que para que sea, para que presente la enfermedad, tiene que tener el alelo recesivo, ¿no es cierto? Entonces, cuando él está enfermo, él desarrolla el daltonismo o la hemofilia, nosotros solamente vamos a trabajar con el cromosoma X. El Y no cuenta. Simplemente lo ponemos ahí para determinar que es varón. Pero acuérdense que esa enfermedad no está relacionada con ese cromosoma. Por eso solamente afecta a X. En el caso de que él esté enfermo, le ponemos la D minúscula. Y en el caso de que él sea un hombre sano, le ponemos la D mayúscula, ¿no? Si fuera hemofilia, lo cambiamos por una H mayúscula y acá por una H minúscula. ¿Sí? Entonces, esos son los posibles genotipos, tanto en mujer como en varón, en cuanto a estas enfermedades. Nos vamos a la pregunta 12 del manual. ¿Qué nos dice la pregunta 12? Miren aquí, una mujer portadora de hemofilia se casa con un varón normal. ¿Cuál será la proporción de varones hemofílicos de sus hijos? Ah, entonces me está diciendo que es portadora. Yo me acuerdo del cuadrito que está acá y digo, si ella es portadora, debe tener este genotipo, ¿no? Ah, pero es hemofilia, entonces lo cambio por H, ¿no es cierto? Entonces, si es portadora, voy a trabajar con este genotipo, con este de acá. Pues una mujer portadora. Solamente que ahora yo lo voy a cambiar por una H porque estoy hablando de hemofilia. Entonces, una es dominante y la otra es recesiva. Ah, y me dice que se va a casar con un varón normal. Ah, es un varón normal, ¿no es cierto? Ah, el varón normal, ¿cuál es el genotipo? Este de acá. Ah, no, este es el enfermo, ¿no? El normal es este. Bien, acá tengo el normal. Listo, y hago el cruce, ¿no? Hago el cruce. A uno lo distribuyo por acá y al otro lo voy a distribuir por el otro lado. Y empiezo a hacer el cruce. X dominante con X dominante me permite obtener una mujer normal, una mujer sana, ¿no? X dominante por X recesivo me permite obtener una mujer portadora. Y con X dominante me permite obtener un varón normal. Y Y con X recesivo me va a permitir obtener un varón daltónico. Y es lo que me están preguntando, ¿no? ¿Cuál será la proporción de varones hemofílicos de sus hijos? Ah, ¿cuántos varones va a tener ella probablemente? 2. Y de esos 2, ¿cuántos van a ser hemofílicos? Solamente 1. Por eso la clave sería 1 de 2, ¿no? La clave sería la letra A.
La clave en la 12 es la letra A. Bien, solamente este ejercicio fue un ejercicio bastante directo, solamente que teníamos que recordar los genotipos, el cuadrito de genotipos. Listo, avanzamos. Nos vamos a la pregunta número 13. Y en la número 13 nos está diciendo, Ana es una mujer aparentemente normal, ¿no? Es decir, no ha desarrollado síntomas de nada. Pero acá nos dice, cuyo padre sufría de ceguera a los colores. Ah, es decir que su papá, ¿qué cosa era? Su papá era daltónico. ¿Y qué ocurre con Ana, que es aparentemente normal? Se va a casar. ¿Con quién se casa? Con un hombre daltónico, es decir, con un hombre que tiene también ceguera a los colores. Bien, que me preguntan, ¿cuál será el porcentaje de las hijas con ceguera para los colores? Es decir, me está pidiendo el porcentaje de hijas que presente daltonismo. Entonces me acuerdo yo siempre los genotipos, ¿no? Entonces digo, el padre, primero el padre. El padre dice que es daltónico. Si es daltónico, ¿cómo será el genotipo del papá? De esta manera, ¿no? XY, porque es varón, y como es daltónico, le pongo la D minúscula, porque tiene que ser recesivo. ¿Qué ocurre con Ana? Acuérdense que nosotros heredamos un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá. Pero como nosotros somos mujeres, tenemos dos X. Entonces yo le pongo a ella una X y otra X. Bien, ahí están las X. Y yo sé que uno lo voy a heredar de papá. Por lo tanto, quiere decir que este papá le dio a ella este cromosoma. Entonces ya la hizo de por sí portadora del daltonismo. ¿No es cierto? Pero acá en el problema me dice que ella es aparentemente normal. Quiere decir que si es aparentemente normal, o sea, quiere decir que ella no ha desarrollado ningún signo. Pero ¿qué pasa? Que sí tiene el gen, porque el papá le ha heredado a ella el gen del daltonismo. Quiere decir que el cromosoma que le falta tendría que tener a la D mayúscula para que la haga a ella portadora de la enfermedad, ¿no? Es decir, que ella tenga el gen en su interior, pero que no haga ningún síntoma. Por eso es que el resto la ve aparentemente normal. Bien, entonces ya descubrí cuál es el genotipo de Ana. Ana tiene este genotipo. Y dice que Ana se va a casar con un hombre daltónico. El genotipo de un varón daltónico es de la siguiente manera, ¿no? XY y D minúscula. Bien, ahora simplemente yo voy a hacer ¿qué cosa? El cruce de Ana con el esposo. Por este lado pongo a Ana y al esposo lo pongo por este lado y empiezo a hacer el cruce. X recesivo con X dominante me permite obtener ¿qué cosa? Una mujer portadora. X recesivo con X recesivo me permite obtener una mujer daltónica. Y con X dominante me permite obtener un varón normal. Y con X recesivo me permite obtener un varón daltónico. Bien, en el problema me preguntan, ¿cuál será el porcentaje de las hijas con ceguera para los colores? Entonces yo voy a ver que primera va a tener dos posibilidades de hijas. Y de esas dos hijas, una va a ser daltónica, quiere decir que va a ser el 50%. Por eso la clave en la 13 es la letra C, ¿no? Me pide el porcentaje de hijas daltónicas, ¿no? De las hijas que tiene, ¿cuántas de ellas son daltónicas? Y de las dos que va a tener, solo una es la que va a presentar daltonismo. Por eso es el 50% de sus hijas. La clave es la letra C. A ver, en la 14. En la 14 me ayuda Christopher. A ver, Christopher, en la 14, ¿cuál sería tu clave? Dice, ¿cuál será el genotipo para una mujer portadora de daltonismo? Sería la C. La C, ¿no es cierto? La C es
Acuérdense, me dice que es mujer. Ah, como es mujer debe tener XX porque es mujer. Y me dice que es portadora. Así Necesito, digamos, quiere decir que una tiene que tener en mayúscula y la otra en minúscula, ¿verdad? Para que indique que ella tiene el gen, pero que no hace en la enfermedad. Bien, en la 15 me va a ayudar Karen. Miss, A ver, Karen, en la 15. Ah, aquí hay que arreglar, ¿sí? En la 15 hay que arreglar. Para que haya clave, en lugar de decir sana, lo cambiamos por normal, ¿sí? En lugar de sana, le ponemos normal. En la 15 cambiamos, ¿ya? Acá no vamos a poner sana, porque acuérdense que cuando hablamos de sana, ella puede estar normal o puede ser portadora. Hay dos posibilidades. Entonces, en lugar de sana, le vamos a poner normal, ¿ya? Y ahí sí, a ver, Karen, ¿cuál sería el genotipo de un varón sano y de una mujer normal? A ver. Muy bien, Ximena. A ver, Karen, ¿cuál sería la clave en la 15? Muy bien, María Celeste. la D. La D, ¿no es cierto? La D, muy bien. Varón sano, acuérdense, primero XY. Ahí está. Sano, entonces quiere decir que el gen de ser sano, de ser normal, es dominante. Por eso le ponemos una D mayúscula. Bien, en la siguiente me piden una mujer, XX, muy bien. Normal quiere decir que no tiene enfermedad, no tiene gen, entonces las dos letras mayúsculas. Bien, muy bien, Karen. Bien, seguimos avanzando. Y nos vamos a recordar, pues, ¿no? Las alteraciones que podíamos encontrar, ¿no? Y cuando hablábamos de esto, acuérdense, hablábamos de las famosas aneuploidías y de las anomalías a nivel estructural, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando hablábamos de aneuploidías, yo les decía que era básicamente la alteración a nivel del número de cromosomas, ¿no es cierto? En cuanto a número. Mientras que cuando hablábamos de anomalías estructurales, ¿no? Era cuando el cromosoma podía ganar de repente alguna parte, de repente se le podía suprimir o se podía duplicar, ¿no? Bien, en el caso de las aneuploidías, que son alteraciones a nivel del número de los cromosomas, acuérdense, habían de dos tipos. Las trisomías, donde había un cromosoma de más, y las monosomías, donde al contrario, había un cromosoma de menos, ¿no es cierto? Bien, en el caso de las trisomías, dijimos que podían ser somáticas o sexuales. En el caso de las somáticas, estudiamos a 3, ¿no es cierto? Nos acordamos de 3 básicamente. Era el primero, el llamado síndrome de Down, que era la trisomía del par 21, ¿no? Ya hemos repasado también en clase las características de cada uno de estos síndromes. Luego teníamos el Patau, que era a nivel del cromosoma 13, y luego el Edwards, que era a nivel del cromosoma 18, ¿no? Esos 3 afectaban a cromosomas de tipo somáticos, es decir, desde el par 1 hasta el par 22, ¿no? En el caso de los sexuales son los que van a afectar al par número 23, ¿verdad? Al par 23. Y dentro de los sexuales hablamos del Klinefelter y del, también hablamos, solamente teóricamente desarrollamos el Klinefelter, ¿verdad? Luego hablamos de una monosomía, ¿verdad? En el caso de la monosomía hablamos de el síndrome de Turner o de Turner, ¿no? Bien, entonces hay que recordar bien este cuadrito de clasificación y cuando hablamos en clase hablamos de las características de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el Down, ¿qué características fenotípicas podíamos observar nosotros en el Down? A ver, ¿quién recuerda qué características fenotípicas aquello que podemos ver? ¿Qué podíamos ver en el Down? ¿Qué
podíamos ver en el Down? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles eran sus características principales? ¿No? Ellos, ¿cómo eran la carita? Les dije, tenían su carita redondita, sus ojitos achinaditos, su nariz bastante cortita. Luego les dije que acá en la mano ellos tenían el famoso pliegue simiesco, ¿no? Incluso vimos una imagen. ¿Qué otra cosa? Ellos eran candidatos a desarrollar una serie de patologías cardíacas, ¿no? Entonces, y el retraso mental, ¿no? Que podía aparecer en diversos grados. Eso en el caso del Down, acuérdense. En el Patau, ¿qué dijimos del Patau? ¿Quién recuerda qué características dijimos del síndrome de Patau? El Patau era el que afectaba al cromosoma número 13. ¿Qué características tenía? ¿No? Acuérdense que habíamos dicho que él era el que tenía menos posibilidades de nacer, de vivir, ¿no? Y si vivía, a lo mucho podía llegar a los 3 meses de vida, ¿no? Era el que presentaba una serie de malformaciones, como vimos en la imagen, ¿no? ¿Qué había? Podía tener primero microftalmia, es decir, sus ojos bien pequeñitos, la cabeza de por sí también bien pequeñita, por eso se hablaba de microcefalia. Podían tener varios más dedos de lo habitual, se hablaba de una polidactilia, ¿no? Una serie de deformaciones habíamos visto, ¿no? Y en el caso del Edwards, acuérdense, el Edwards era afectación del par 18, una trisomía del par 18. Había un cromosoma de más en ese par, ¿verdad? ¿Y cuáles eran las características del Edwards? A ver, ¿se acuerda alguien? ¿Cuáles eran las características del Edwards? ¿Ellos podían llegar a la vida? Sí, me acuerdo, les dije, pero les dije que de repente no pasaban, ¿no? Del año de vida, ¿no? Ellos eran los que tenían las orejitas de implantación baja, también eran candidatos a desarrollar una serie de defectos cardíacos, renales, tenían el cuellito bastante corto, les dije, ¿no? Manos, tenían los pelos. Los pies Los también, brazos. acuérdense, ¿no? Los llamados pies en mecedora, ¿no? Estaban así, tenían el talón bien desarrollado, ese hueso calcáneo del talón lo tenían bien desarrollado. Entonces hay que acordarnos ciertas características principales de cada uno de ellos, porque de repente también de esa manera yo les puedo preguntar, ¿no? Les doy características y les puedo preguntar de cuál de los síndromes hablo y qué par se ve afectado, ¿no? ¿Qué par se ve afectado? O de repente les pongo, ¿no? Son trisomías somáticas, excepto, ¿no? Y ahí les pongo Edwards, les pongo Patau, les pongo Down, y en la última les pongo, pues, Klinefelter, ¿no? ¿Cuál sería ahí la clave? Sería Klinefelter, ¿no? Porque miren, trisomías somáticas, ¿quiénes son? El Down, el Patau y el Edwards. ¿Quién es trisomía sexual? Klinefelter, la superhembra y el supermacho, ¿no? Entonces, miren bien, por ahí también podría salir una pregunta, ¿no? Al revés, ¿no? Son trisomías sexuales, excepto, y les pongo al Klinefelter, al superhembra, al supermacho, y les pongo a Patau. Entonces, ahí la clave sería Patau. Entonces, hay que repasar bien este cuadrito, ¿sí? Y las características principales de estos tres. Y también del Klinefelter y el Turner que los desarrollamos en clase. Ese es por el lado de las aneuploidías, ¿no? Donde hay alteración a nivel de número de cromosomas. Pero como les digo, hay otras anomalías que tienen que ver con la estructura del cromosoma. Y tenemos por acá. Tenemos las famosas deleciones, ¿no? En el caso de las deleciones, se caracterizan porque acá se va a perder un pedacito del cromosoma, un segmento del cromosoma se pierde. Y tenemos aquí al famoso síndrome de Cri-du-Chat, ¿no? O llamado también el maullido de gato por el llanto que genera el bebito que presenta este síndrome. ¿Qué cosa ocurre, por ejemplo, en el maullido de gato o Cri-du-Chat? A ese ejemplo de delección. ¿Qué cosa pasa? Se pierde un fragmento del brazo corto del cromosoma 5, ¿sí? El brazo corto, acuérdense, es el brazo P, ¿no? Por lo tanto, en el Cri-du-Chat se pierde un fragmento del brazo P del cromosoma 5, ¿sí? Ese es en el Cri-du-Chat. Luego, las translocaciones, que ya habíamos mencionado también en clase, que era el intercambio
de material genético entre dos cromosomas, ¿no? De repente por acá tenía pues un cromosoma, a ver, ¿cuál puede ser? El 21, que se cambió de repente o intercambió material con el otro cromosoma, con un cromosoma 14. Hicieron intercambio de un fragmento del cromosoma. Eso se llama translocación, al intercambio de material que van a ser dos cromosomas. ¿Bien? Esas son las translocaciones. Y son ejemplos de anomalías a nivel estructural, como estamos viendo. Bien, nos vamos a la pregunta número 16. Y acá me va a ayudar, a ver, vamos a ver por acá. Listo. Acá me va a ayudar mi registro. A ver, Renzo. A ver, Renzo, en la 16, ¿cómo sería? Dice, tienes aquí que relacionar, ¿no? Los síndromes, te dan ahí algunos cuadros con características de ellos. Por ejemplo, en el caso del Klinefelter, ¿con quién iría el Klinefelter? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de gonosomas, hablamos de cromosomas sexuales, ¿sí? Los gonosomas son los cromosomas sexuales. Bien. Miren, en la 1, ¿cómo sería, Renzo? Síndrome de Klinefelter, ¿con cuál de ellos 4 iría? ¿Con la formación de pelos en la oreja? ¿Con el cariotipo de 45? A ver, No, muy... con la Sí, está presencia bien. de Con el carisma de 45. No, acuérdense, Klinefelter es de tipo, o mejor dicho, hay presencia, ¿no? A nivel de cromosomas sexuales, es decir, la 1, o sea que es Klinefelter, iría con la C. Presencia de gonosomas, que les he dicho que son cromosomas sexuales. Luego miren, ictiosis, ¿con quién iría, Renzo? Escamas y cerdas en la piel. Escamas y cerdas, sería la letra D, muy bien. Hipertricosis. Formación de pelos en la oreja. Formación de pelos en la oreja, ¿verdad? Y finalmente el Turner, que es un ejemplo de monosomía, porque hay un cromosoma menos. Acuérdense que tenemos 46 cromosomas. Si el Turner es un monosoma, es una monosomía, quiere decir que ha perdido un cromosoma. Por lo tanto, esa persona ya no va a tener 46. ¿Cuántos va a tener? Va a tener 45. Entonces, el Turner iría con un 45, con un cariotipo de 45 cromosomas. Entonces, aquí la clave sería, ¿cuál? A ver, vamos a poner por acá. Listo, nos vamos por acá y sería CDAB, ¿no es cierto? La letra de acá, CDAB. ¿Listo? Muy bien. En la 17 me va a ayudar María Celeste. A ver, María Celeste, en la 17, ¿cuál sería tu clave, hija? Ah, ya me lo pusiste a través del chat, sí, ya lo acabo de ver. Muy bien, Esteban también, muy bien, Christopher. El síndrome del maullido de gato es el síndrome de Cri-du-Chat, ¿verdad? Es un ejemplo de anomalía estructural, específicamente, ¿no? Una de lesión. Bien, nos vamos a la 18, y en la 18 me va a ayudar Matías Alcarraz. A ver, Matías. Ah, ya. Ya. En las posiciones de los cromosomas 9 y 22, dice así, ¿no? Esto no lo hemos mencionado, es el llamado, acá la clave sería, el llamado síndrome de Filadelfia, ¿no? Vamos a ver que en el caso de este síndrome de Filadelfia, vamos a ver que lo que ocurre es que el cromosoma se da entre dos cromosomas, los que están dibujados justamente acá, ¿no? El cromosoma 9 y el cromosoma de tipo 22. ¿Qué es lo que ocurre? El cromosoma 22, miren que es el pequeño que tenemos acá, va a recibir una porción ¿de quién? Va a recibir una porción del cromosoma 9, ¿no? Así como estamos, miren, acá tienen el cromosoma 9 y acá el cromosoma 9 se va a desprender un fragmento y ¿qué ocurre? ¿Quién lo va a recibir? Lo va a recibir el cromosoma
22, ¿no? Va a haber una ruptura ahí de una porción del cromosoma 9. ¿Y se lo va a donar a quién? Se lo va a donar al cromosoma de tipo 22. Y por lo tanto ya se ve pues una alteración también a nivel de estructura y se forma y se lleva o se produce el famoso síndrome de Filadelfia, ¿ya? Que se da entre los cromosomas 9 y 22. Por eso acá la clave en la 18 sería la letra C. Vamos a marcar por acá. El síndrome de Filadelfia, ¿no? Eso se ve sobre todo en los casos de leucemia, ¿no? Por ese motivo se dan. Bien, vamos acá, a ver, vamos a verla ahora. Vamos a avanzar un poco, a repasar un poco acerca de embriología, la parte de embriología, ¿no? Y a la siguiente semana terminamos con el repaso. Y bueno, vamos a repasar esta parte de la embriología, ¿no? Las etapas, pues, del desarrollo, ¿no? Acuérdense cuántas etapas son. Son 3 etapas, ¿verdad? El periodo preembrionario, que va o abarca desde el momento en que se lleva a cabo la fecundación, es decir, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, ¿no? Desde ese momento en que se da la fecundación hasta la 3ª semana de gestación, ¿sí? Luego viene el periodo embrionario en sí, que abarca desde la 4ª semana hasta la 8ª semana de gestación. Ahí hablamos recién nosotros de un embrión. Y finalmente viene el periodo fetal, que va desde la 9ª semana hasta el momento en que se lleva a cabo el nacimiento, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 grandes etapas de todo el desarrollo prenatal. El preembrionario, el embrionario y el fetal. Bien, habíamos hablado que el preembrionario iba desde el momento en que se llevaba a cabo, ¿qué cosa? La fecundación, ¿no? La fecundación. ¿Y qué cosa habíamos dicho que era la fecundación? Habíamos dicho que venía a ser la unión ¿de quién? La unión del óvulo con el espermatozoide, ¿no es cierto? Eso lo hicimos en clase. ¿Y qué pasó? Que habíamos dicho que esta fecundación se daba a través de 4 pequeñas etapas, ¿no? Incluso en clase vimos el esquema de la estructura del óvulo, teníamos el esquema del espermatozoide y cómo es que se iba llevando a cabo la fecundación, ¿no? ¿Qué era la primera etapa? ¿Qué ocurría en la primera etapa de la fecundación? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué es lo que ocurría en la primera etapa? ¿Qué pasaba con en la primera etapa de la fecundación? Acuérdense, teníamos por acá, vamos a dibujarlo por acá, a nuestro óvulo, ¿no? Vamos a dibujar por acá la estructura del núcleo. A ver, ¿no? Luego acá venía una capita más gruesa, la llamada zona pelúcida. ¿Ya? Que no me salen muy bien los dibujos, pero ya bueno, esto representa la zona pelúcida. Listo, y luego de la zona pelúcida, ¿quién venía? Teníamos a la zona pelúcida y finalmente teníamos por acá a la corona radiada, habíamos dicho, ¿no? La zona de la corona radiada, ahí está. Listo. Y por aquí teníamos al espermatozoide, ¿no? No soy una buena dibujante, me disculparán. Ahí está, nuestras 2 células, ¿no? El óvulo y el espermatozoide. ¿Qué pasaba en la primera etapa? Este espermatozoide, ¿a dónde llegaba? A la corona radiada, habíamos dicho, ¿no? Atravesaba la corona radiada. ¿Qué ocurría después de que penetraba en la corona radiada? Iba avanzando, ¿no? ¿Y a dónde llegaba? Llegaba ahora a la zona pelúcida, ¿no es cierto? A esta zona más oscurita, más teñidita acá que yo le he hecho, esa es la zona pelúcida. Ese es el segundo lugar al que llegaba este espermatozoide, a la zona pelúcida. ¿Qué ocurría en la zona pelúcida? ¿Qué hacía esa zona pelúcida? Acuérdense, alteraba su estructura, ¿no? ¿Con qué finalidad alteraba esa estructura? Con la finalidad de que solamente él logre penetrar y ya los otros espermatozoides no lo hagan, ¿no? Entonces, cuando de acá, primero penetra, acuérdense, a la zona radiada. Luego de la zona radiada, ingresa y llega a la zona pelúcida.
¿verdad? Penetra la zona pelúcida, se llevan a cabo las reacciones acrosómicas, y luego de acá recién entra, ¿dónde? A la tercera capa, que es la zona de la membrana, ¿no? Luego penetraba a la zona de la membrana, y finalmente, ¿qué hacían? Fusionaban sus pronúcleos, ¿verdad? Fusionaban. En el caso del espermatozoide, la cabeza es la que va a formar al pronúcleo masculino, y en el caso del óvulo, él va a dar origen al pronúcleo femenino, ¿no? Y se llevaba a cabo, pues, de esa manera, la fecundación. Bien. Creo que ya hasta acá nada más avanzamos. La siguiente semana terminamos con el repaso. Vengan leyendo, ¿sí? Ya con esto estaríamos, hasta acá estaríamos llegando con el repaso. Nos vamos a quedar en fecundación. La siguiente semana terminamos con todo esto, ¿sí? Y de paso hacemos un repaso así general de todo, pero mucho más rápido. ¿Listo, chicos? Nos vemos entonces. Chao, Miss. Chao, hija. Cuídense. Felicitaciones también a los ganadores de los Juegos Florales. Por ahí he visto algunos resultados. Y nos vemos, chicos. Chao, chicos.